¿Cómo estamos? Bien. Bien, Con frío. Hace frío. seguimos con frío. Ya, bueno, así es la cosa, pues. Estamos en invierno, hace frío, así que hay que aguantar. ¿Estamos en invierno o estamos en otoño todavía? Otoño todavía. Otoño. Otoño todavía. Oh, ya se nos viene entonces, vamos a tener que estar bien preparados. Estoy esperando, chicas, a que lleguen las demás compañeras, un ratito, Creo que ¿ya? sí, creo que no. Y para que veamos, ahí están llegando. Ahí. Ojalá lleguen rapidito para que no se nos corte la sesión y podamos ver todo lo que tenemos que ver a esta hora. A ver, aquí vienen más. Profesora, disculpe, ¿pudo abrir el PPT que le enviamos? Sí, El trabajo. pero si le contesté, pues, amor. ¿Lo Le pudo, con- el último? eh, el de el que estaba subido ahora, el pechacucha. Sí, Sí, hija. Sí le sí. contesté Ah, que ya. yo lo tenía ya, sí. Ah, ya. Ahora Gracias. sí se pudo, se veía perfecto, ni un problema. Ahí estamos. Hola, Ahí Cristina. está. Hola. Hola, ahí la vemos tratando de conectarse. Sí. Profesora, Sí, hábleme. estaba hablando con la Olguita recién y dice que un camión pasó a llevar el cable de la fibra óptica y está sin internet. Oh, Igual que en la mañana, ella era la que tenía problemas en la mañana. Ella parece que era, sí, que ahora para responder la prueba igual tenía problemas. Estaba complicada. Ya. Eh, ustedes le ayudan, pues. Ya, Su grupo la apoya ahora para el taller de la tarde, ¿ya? Ustedes sí, la no hay apoyan a problema. través de WhatsApp o como pueda para que ella pueda participar también. Ya, profesora, no hay problema. ya. Llegó Víctor. ¿Quién está con Víctor? Alguien entró con Víctor. Y no responde. Ya. Ya, chicas, vamos a iniciar. Ya estamos, ya vemos un grupo importante para poder iniciar la jornada de la tarde. Ella es Víctor. Hola. ¿Por qué estás con Víctor? Cuéntanos. No se escucha, tienes puesto el micrófono. Sí, lo que pasa es que no sé, él tuvo una reunión ayer, ya, por su trabajo y no sé por qué aparece Víctor ahora ahí. Ya, pero eres Así que, tú. Lo importante es que pero eres soy tú. yo, la Sandra. Ya, Sandra, qué bueno. Yo dije un Víctor, ¿quién es Víctor? Y no contestabas además. Sí, Ya, ya. chiquilla. Ya, está bien, sí. De repente pasan muchas cosas extrañas, así que Sí, no, no me cambies. lo importante es que esté aquí, ¿ya? Sí, Chiquilla, entonces, con respecto al control que dieron recién, que había un problema con una pregunta que era de términos pareados, ¿ya? Específicamente la que era de las La leyes, de leyes, sí, la sí. que tenía las leyes y la Convención de los Derechos del Niño, ya les dije que se quedaran tranquilas a todas las que me preguntaron, porque de 0,8 que valía les estaba arrojando a las que no pusieron nada, les estaba arrojando 0,5. Al arrojarle 0,5, en el fondo igual les va a dar el aproximado hacia arriba. Ya, por ejemplo, hay una estudiante
que tenía un 6,97, entonces es un 7, ¿ya? Que era lo único que tenía, que le había marcado más bajo. De todas maneras, yo voy a revisarles a todas, pero las estuve revisando ahora y algunas la completaron correctamente, otras tenían, como les digo, que en vez de 1,8 tenían 1,5, pero en el fondo lo que les baja es una décima que la voy a subir con la aproximación del promedio. ¿Ya? Para que se queden tranquilas con esa pregunta en particular, que es la que le ofreció dificultades a algunas, otras no, otras lo solucionaron sin problema. ¿Ya? Entonces voy a... ¿ustedes estaban viendo ya, estaban visualizando sus notas? No, profesora, no. Recién iba a hacer eso. Ah, ya, pero Por alguien lo que haya menos entrado, personalmente yo no. ¿alguien que haya entrado ahora a revisar? ¿Alguien revisó antes de llegar del almuerzo? Yo revisé, ¿Está arrojando la nota? sí. ¿Quién es yo? Yo, Ana Brevis. Y Jocelyn Carrasco también revisó y sí tengo nota. Está perfecto. Entonces, yo igual voy a revisar, porque estuve revisando mientras ustedes estaban haciendo el control, y como les digo, es una diferencia de una décima que en el fondo la voy a aproximar, para que se queden tranquilas, ¿ya? Con esa pregunta que ofreció alguna dificultad a algunas, no a todas, otras resolvieron de otra manera y no tuvieron problema, para que se queden tranquilas, ¿ya? Profesora, disculpe, Sí, ¿a qué pregunta se referían las compañeras que entré recién? a la pregunta que tú tuviste problema, Helen. Ah, ya, la pregunta número 25. Es la única pregunta que presentó dudas para Ya, profe. contestarla, ¿ya? Ajá, Así que muchas para gracias. que se queden tranquilas. Yo ya estuve revisando, pero voy a seguir revisándolas todas. Si hubiera alguna variación va a ser muy mínima, pero igual las voy a revisar todas para que estén con calma y tranquilidad, igual como les escribí por el chat, ¿ya? Ya, profe. Perfecto. Gracias. Entonces ahora, que ya estamos casi todas, me faltan un poquitito, vamos a pasar a nuestra contenido de la tarde, ya que es atención temprana, y vamos a compartir pantalla y ustedes me van avisando si estoy compartiendo bien y si se ve lo que tenían que ver, ¿ya? Es esta. Ustedes me dicen si es que se está viendo lo que yo quiero que se vea, ¿sí? Sí, profe, se ve. Ya se ve. Perfecto. Ahí se ve más grandecito, ¿cierto? Sí, profe. Vamos entonces, ¿ya? Vamos, nuestro contenido de hoy día en la tarde y con lo que vamos a trabajar en el taller de la tarde, ¿ya? Es atención temprana, equipos y familias en trabajo colaborativo, ¿ya? Esto es lo que vamos a ir viendo hoy día. Y aquí van a aparecer, ¿cierto? Algunos términos, algunas cosas nuevas, ¿ya? Y vamos a poner acento en ellas. ¿Ya? Primero entender qué es lo que es la atención temprana, ¿ya? Esto es muy importante, que es un conjunto de intervenciones dirigidas, y aquí está lo interesante, a los niños y niñas, a sus familias y al entorno donde está el niño y la niña. Entonces, lo primero que vemos es que la atención temprana no solamente pasa por el trabajo que yo como educadora voy a hacer con los niños y las niñas, sino que también tengo que considerar, y por eso está destacado en otro color, ¿cierto?, a sus familias y al entorno donde el niño está inserto. ¿Ya? Fíjense que veo todo borroso. Entonces, un conjunto, ¿cierto?, de intervenciones dirigidas a los niños, las niñas, a las familias, a su entorno, y que tienen por objetivo atender lo más rápidamente posible, es decir, tempranamente, lo antes que se pueda, las necesidades transitorias o permanentes. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que había necesidades educativas especiales, transitorias y permanentes? Eso lo vimos en el decreto 83, ¿recuerdan, cierto? Sí. Ya, entonces, ya sean transitorias o permanentes, como dice ahí, que presentan los niños y las niñas, ¿cierto?, con trastornos en su desarrollo o en riesgo de padecerlo.
Entonces, para aquellos niños que ya evidentemente presentan un trastorno en su desarrollo o aquellos que podrían, ¿cierto?, padecerlos en el futuro, porque en el fondo la atención tiene que ser anticipada o temprana. Entonces aquí ya tenemos, ¿cierto?, que la atención temprana está dirigida a niños, niñas, familia y entorno, son intervenciones, ¿cierto?, y que el objetivo es llegar rápidamente, llegar a tiempo, llegar anticipadamente, ¿cierto?, a apoyar, ¿cierto?, a proponer, apoyar, a trabajar, ¿cierto?, con aquellos niños que tienen algún trastorno del desarrollo, ¿cierto?, presente o que están en riesgo y que tienen necesidades educativas especiales, ¿cierto?, transitorias o permanentes. ¿Cuál es nuestra labor? ¿Cuál es la labor de la atención temprana? ¿Cierto? Es primero la prevención, ¿cierto?, detectar y la intervención. ¿Sí? Prevenir, detectar, ¿cierto?, y intervenir. Es decir, estar anticipada, detectar, darme cuenta, ¿ya?, y hacer algo con aquello que me doy cuenta. No quedarme con que me doy cuenta y me quedo con eso ahí. Y vamos a ver cómo se va haciendo. Si es que esto avanza algún día. Esperen un poquito, ya va a cambiar de página. No quiere cambiar. Ah, ahí sí, ya. Ahí está. Estaba haciendo mal. Ahí. Entonces, tenemos que hay un marco, ¿cierto?, que regula, que acoge, ¿cierto?, que nos orienta con respecto a la atención temprana, ¿cierto? Un marco que nos habla de la primera infancia y de la importancia de la primera infancia y por qué la atención temprana debiera estar y en qué se sustenta. Por un lado tenemos, ¿cierto?, el enfoque de derecho, ¿ya?, que ya está establecido el derecho a la atención, al resguardo, a la protección, a su mayor potenciación, ¿cierto?, de cualquier niño o niña que está tanto en la Convención de los Derechos del Niño como en la Convención, ¿cierto?, sobre los derechos de las personas con discapacidad. Esos son temas, ¿cierto?, que ya vimos y que ustedes pueden revisar en la bibliografía que tenemos o también a través de los vídeos. Entonces tenemos un marco que son el enfoque de derecho, que está en dos convenciones, en la de los derechos del niño y en la de los derechos de las personas con discapacidad, en donde nos pone en alerta, nos obliga, nos dice, el niño tiene derecho de ser atendido anticipadamente, tempranamente, oportunamente, en sus necesidades transitorias y permanentes, ¿cierto?, él, su familia y el entorno. Eso por un lado. Por otra parte, tenemos otra línea, ¿cierto?, en este marco que nos habla del desarrollo cerebral, que también ustedes ya lo vieron en neurociencia y que nosotros algo hemos visto, y que de alguna manera también sustenta, ¿cierto?, el DUA, con el que hemos estado trabajando y vamos a trabajar más profundamente la próxima semana, que dice que los primeros años de vida son los fundamentales, que aquí es donde se producen estas ventanas de oportunidades, que hay que tomarlas, que hay que trabajarlas, que hay que estar presente, ¿ya?, y que es fundamental, ¿cierto?, este desarrollo neuronal o desarrollo cerebral, sobre todo en los 3 primeros años de vida, ¿sí? Profesora, le hago Sí. una consulta. Sí. Cuando habla, por ejemplo, del enfoque de derecho y de la de la estimulación temprana, ¿estamos hablando ya cuando el niño nace o esto también se toma desde el momento que está en la guatita de la mamá? Ya. Porque en algunas partes, sí, en algunos documentos en donde hemos trabajado anteriormente en otros módulos, hablan de que el bebé obviamente ya tiene derecho desde el minuto de la concepción. Y en otros documentos habla, por ejemplo, del enfoque de derecho desde el momento que el niño nace. Entonces esa es mi duda. Ya, me queda súper claro. Está bien. Entonces, cuando hablamos de enfoque de derecho y cuando hablamos de la Convención de los Derechos del Niño, cuando hablamos de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿cierto?, estamos hablando desde
desde lo más tempranamente posible, y ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, desde que es concebido como persona, ¿ya? Desde la concepción hacia adelante. Aunque pueda ser desde la concepción ya tarde. Me explico. Si yo sé que estoy embarazada, recién hoy día, pero ayer, antes de ayer y la semana pasada me drogaba, fumaba, me golpeaban, no sé, muchas cosas, ¿cierto? Que vulneraban mi persona y por lo tanto eso va a afectar, ¿cierto? También al niño, a eso me refería que desde la concepción, pero sabiendo que desde mucho antes tú puedes afectar la vida de una persona. ¿Se entiende? ¿Alguien? Sí, sí. Porque hablamos cuando se empieza a atender a una mamá, ¿cierto? A una persona en el Chile Crece. Eso también lo vieron en otra asignatura. Cuando se comienza a tratar, ¿cierto? A controlar a una persona. ¿Sí? De algunas partes desde los, no sé si será del mismo programa de Chile Crece, pero desde como a partir de los 3 meses, hay profesionales como psicólogos, como, no me acuerdo muy bien cómo se llaman los otros que ayudaban a las mamás como a pasar el proceso del embarazo, que es un programa que está dentro como del Gran Chile Crece, por lo que tengo entendido yo. Se supone que Perfecto. desde que la mujer se entera que está embarazada, que asiste al consultorio, empieza la asistencia. Ya. Sí, Bien, profesora, en cuanto a lo que está diciendo mi compañera, para apoyar un poco, fundamentar con respecto a eso, bueno, yo creo que en los jardines también se aplica eso. Cuando se hace una ficha de matrícula, esa información también está recogida dentro de un documento. Podría ser una anamnesis, ¿ya? Donde va registrada la información, ejemplo, si tuvo problemas en el embarazo, ya a los cuantos meses hizo su primer balbuceo, en fin. Entonces, la atención temprana también está enfocada a eso, que también esa información se recoge antes de que el niño o la niña ingrese al jardín infantil o al colegio. Sí, ya. Esa información, Cristina, ya no es ni tan temprana, ya es media tardía. Por eso estaba yo hablando y me quería referir, ¿cierto?, a lo que la mayoría de las mujeres en Chile tienen, que es la atención o el apoyo o el cuidado desde el programa Chile Crece Contigo, que efectivamente, como decía una compañera, se activa desde el momento en que la persona hace su primera consulta en el servicio público, ¿cierto?, y se determina que está embarazada. ¿Ya? No sé si respondo ahí qué es lo más temprano. Eso sería lo más temprano, porque si ahí la mamá, en el fondo, empieza a ser apoyada, como bien dicen ustedes, con una alimentación especial, con este apoyo que hay de leche, ¿cierto?, y diferentes alimentos, con un trabajo, ¿cierto?, en la parte física, emocional, ¿cierto?, para la madre, en el fondo lo que estamos haciendo es preparar a la madre junto con su bebé para un mejor desarrollo. Y por lo tanto, podríamos decir desde que la madre está en tratamiento en el servicio público, en este caso, aquellas madres que están en tratamiento en el servicio público, porque hay muchas madres que nunca van y por lo tanto nunca son asistidas por diferentes razones. Pero ya sabemos nosotros, como bien decía Cristina, cómo yo de repente indago mucho más allá, ¿cierto? Señora, ¿usted fue atendida en el Chile Crece? No, yo nunca fui porque yo vivía, no sé, muy lejos, o porque yo me enteré cuando tenía 4 o 5 meses y tenía no sé cuántos hijos, entonces tampoco pude ir. Entonces ahí tú empiezas, como dice Cristina, a indagar cómo fue su embarazo, señora, ¿cierto? ¿Qué apoyo usted tuvo? ¿Cómo fue su alimentación? ¿Cierto? ¿Cuál fue el desarrollo de su niño? ¿Cierto? Entonces, Sí. caminó, se sentó, habló, qué sé yo, un montón de cosas que a nosotros, ¿cierto?, como expertas en educación nos van a ir dando luces de cómo está ese niño y de qué manera yo puedo llegar lo más temprano a la atención. Y todas Ahora, esas preguntas que uno le puede realizar a las mamás o esos programas, todos van en beneficio del desarrollo cerebral del niño.
porque si la mamá lo pasa mal, es drogadicta, tiene maltrato, todo eso va directamente al bebé. Entonces Así es, eso habla del desarrollo cerebral. así es, así es. El desarrollo cerebral, el desarrollo, todo lo que significa eso, ¿cierto? Porque cuando hablamos de desarrollo cerebral estamos viendo también cómo impacta eso, por ejemplo, en el habla, cómo impacta en la cognición, cómo impacta en lo afectivo. Todo eso está en nuestro cerebro. ¿Se entiende, cierto? Sí. Ya. Entonces, y lo otro que tenemos que tener claro que es atención temprana, ¿ya? Atender los 3 aspectos que dijimos tempranamente, lo más tempranamente que podamos para el niño. Eso es nuestra labor, lo más tempranamente que podamos. Si la mamá llegó al consultorio, eso es ya temprano. Si la mamá, en el fondo, además, antes de llegar al consultorio, ¿cierto? Ella además se cuidaba porque ella quería embarazarse, por ejemplo, ¿ya? Entonces ella dijo, no, yo durante todo este año que voy a estar intentando embarazarme, me voy a cuidar, me voy a alimentar bien, voy a hacer ejercicio, ¿cierto? Me voy a llevar súper bien con mi pareja, me van a cuidar, voy a dormir bien, me voy a oxigenar bien, voy a ver puras cosas bonitas, ¿cierto? Antes de embarazarse. Y en este proceso ya se embaraza, eso es una atención mucho más temprana, porque estás preparada, ¿cierto?, para concebir a ese niño de mejores condiciones, que es distinto, ¿cierto?, que cuando uno se embaraza nomás, como les digo yo, pues ayer estaba en fiesta y hoy día me embaracé. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Ya? Entonces también tiene que ver con las responsabilidades, pero vamos a tener muchos niños que tienen situaciones diferentes de concepción, ¿cierto?, de desarrollo. Entonces tenemos por un lado, ¿cierto?, el enfoque derecho, el desarrollo cerebral, que lo tenemos súper claro y que es una cosa muy, muy importante para nosotros como educadora, porque no nos podemos hacer las lesas, ¿cierto? Sabemos que en estos primeros años de vida, ¿cierto?, mientras más pequeños, por ejemplo, las de sala cuna, por ejemplo, tienen un rol, no sé, gigante, porque mientras más temprano, más fuerte el impacto que puede tener. Entonces, en sala cuna no es que uno lleva a los niños a la sala cuna que se los guarden nomás, que se los cuiden ahí, sino que ahí pasan cosas, las cosas más importantes ocurren ahí. Y eso lo sabemos nosotros. Por eso trabajar en sala cuna es tan importante. Y por eso sala cuna se concibe como distinto y tiene como maneras de estimular, maneras de trabajar muy diferentes que los otros niveles. ¿Ya? Y después, por otro lado, ¿cierto? Otra cosa que tenemos aquí al sustento de por qué una atención temprana, por qué debe haber una atención temprana, tenemos el desarrollo humano, ¿cierto? Que en el desarrollo humano las brechas, ¿cierto?, aparecen a edades tempranas. Aparecen, como les estaba yo explicando, y a lo mejor ustedes comparten, desde antes que el niño sea concebido, durante el embarazo, después del embarazo, ¿cierto? Muchas cosas intervienen. Entonces ya la brecha existe desde ahí, tempranamente existe una brecha. Por lo tanto, si hay una brecha tempranamente, la atención tiene que venir tempranamente para cortar esa brecha lo antes posible. ¿Ya? Y después tenemos que la inversión temprana, en términos de todo, en términos de dinero, en términos de tiempo, en términos de afecto, en términos de todo lo que nosotros podamos hacer tempranamente, lo más tempranamente posible, ¿cierto? Va a traer, ¿cierto? Va a generar una alta tasa en el retorno. Es decir, voy a tener una sociedad más sana, con menos enfermedades mentales, ¿cierto? Mejor tratante, más respetuosa, que se van a enfermar menos, por lo tanto el sistema de salud no va a estar colapsado, ¿cierto? Y por lo tanto vamos a avanzar como sociedad mejor. A eso se refiere, ¿cierto?, que tiene una alta tasa de retorno. Si yo invierto, como les digo, dinero, tiempo, esfuerzo, sacrificio, es igual que las mamás, las que son mamás aquí, ¿cierto? Uno en los primeros años, uno pone todo su esfuerzo y después los niños ya van caminando solitos, pero los esfuerzos hay que hacerlos tempranamente. No como ocurre con aquellas personas que no saben de educación y que dicen que a los niños los van a empezar a arreglar o los van a empezar
a orientar como a los 5, como a los 6, como a los 10. Cuando nosotros ya sabemos que ahí ya estamos un poquitito tarde. ¿Ya? Entonces vamos a hablar del desarrollo infantil. Habíamos hablado de aprendizaje, ¿cierto? Que habíamos entendido, ¿cómo habíamos entendido el aprendizaje en esta asignatura y de aquí en adelante para la vida? ¿Qué es lo que era aprender? ¿Qué es el aprendizaje? Que yo tanto busco que los niños... ¿Proceso de construir las redes neuronales? Sí, ¿cierto? Eso dijimos. Dijimos que era, ¿cierto? Cuando lográbamos desarrollar, ¿cierto? Potenciar, crear, o que el niño cree, construye en sí mismo, ¿cierto? Nuevas redes neuronales. Entonces, teniendo claro de que ya tenemos esa definición de aprendizaje, tenemos ahora una nueva que se llama desarrollo, ¿cierto? ¿Qué vamos a entender por desarrollo? Vamos a entender entonces es la progresiva adquisición de funciones. Eso es el desarrollo. Es una progresiva adquisición de funciones tan importantes como, ¿cierto? El control postural, ustedes lo saben, el niño que hace primero se sienta, gatea, después se para, después camina, después corre, ¿cierto? ¿Ya? La autonomía de desplazamiento, que es lo que yo les decía, ¿cierto? Cuando el niño logra caminar o logra gatear, ¿cierto? La comunicación, el lenguaje verbal y la interacción social. Entonces, es la adquisición de funciones o progresiva, de lo más simple a lo más complejo, ¿cierto? De todas estas áreas que nos permiten a nosotros, como especialistas, visualizar, ¿cierto? Si el niño se encuentra en un desarrollo óptimo o en un desarrollo con rezago. Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos de que un niño se debe sentar más o menos, ¿a cuántos meses? ¿Cuándo yo me tendría que preocupar porque un niño no se sienta solo? ¿Todas educadoras aquí en Potencia? ¿Quién sabe? A los 6 meses. A los 6 meses, ¿cierto? Alrededor de los 6 meses. ¿Sí? Alrededor entre 5 o 6 meses. Perfecto, entonces yo como educadora, ¿cierto? Si yo tengo un bebé en sala cuna que son, no sé, tenemos 8 meses y el niño todavía no se sienta, me preocupo, porque sé que hay un problema en el desarrollo, ¿sí? Por ejemplo, si un niño no habla, no comprende lo que yo le digo, ¿cierto? Cuando yo le pido algo, no me comprende, no entiende lo que le estoy pidiendo, ¿ya? Cuando un niño hace mucha rabieta y no es capaz, ¿cierto?, de establecer una relación con nosotros. Cuando yo le hablo no me mira. Cuando otro niño se acerca, ¿cierto?, y no logra establecer ni siquiera una mirada con el otro niño. Yo me voy dando cuenta, ¿cierto?, de que hay un problema en su desarrollo. Tal vez como educadora, ¿cierto?, porque nosotros no somos diferenciales, no somos fonoaudiólogas, no somos psicólogas, ¿cierto?, no somos especialistas en cada una de esas materias, no voy a tener claridad de cuál es el problema exactamente que el niño pueda tener. Ay, me quedan 10 minutos, niña. Si se corta, nos conectamos de nuevo, ¿ya? ¿Ya? Entonces, puede que no sepa cuál es el problema, pero sí voy a saber que algo hay y que algo debo investigar y vamos a ver más adelante que debemos trabajar con otros especialistas. ¿Se entiende? Por eso la labor del educador es tan importante, observar, estar observando a los niños y tener claro, darme cuenta, ¿cierto?, que algo está ocurriendo para poner la voz de alerta. Y a la base de este desarrollo, ya de esta, ¿cierto?, de esta adquisición progresiva que dijimos de habilidades, tenemos dos ámbitos importantes que son la genética, ¿cierto?, y también la base ambiental, ¿cierto? Tenemos un conjunto, o el niño o las personas, tenemos una parte que es genética y una parte que aporta el ambiente. ¿En cuál de ellas podríamos nosotros, como educadoras, intervenir más? Ambiente. El ambiental. Ambiental. En el ambiental, ¿cierto? Está claro que en el ambiental es en el que nosotros pensamos, es donde más pudiéramos intervenir.
porque estamos fuera, estamos con el niño, ¿cierto?, una cantidad importante de horas y podríamos nosotros generar ciertos ambientes muy bien tratantes, estimulantes, ¿cierto?, afectuosos, cariñosos, acogedores, de respeto, etcétera, ¿cierto? Entonces, pero tampoco quiero dejar de lado la base genética, ¿ya? Porque la base genética, hoy día, ¿cierto?, ya hay estudios que dicen que podemos modificar la base genética. Y la podemos modificar con cosas muy sencillas, como por ejemplo una muy buena alimentación, una muy buena, ¿cierto?, hidratación, por ejemplo, de los niños a largo plazo. Podemos ya intervenir como sociedad, me refiero, en que el niño genéticamente puedan producirse cambios. Y así es como vamos evolucionando como raza humana, ¿ya? Y no estamos condenados para siempre a ser lo que somos. Entonces, también les dejo esa inquietud, chicas, de que también podemos intervenir en algunos aspectos genéticos, más lento, más a largo plazo, pero no es algo, como dicen muchas veces los apoderados, las mamás, ¿cierto?, los papás, me salió así. A mí me tocó Es como así. más que nada hacer como la formación de los hábitos. Pero, Porque- Ana María, entendiendo que esos hábitos te cambian genéticamente. Claro, por ejemplo, el dormir las horas correspondientes ayuda al crecimiento, el Exacto. comer bien Exacto. y todo eso. Hacer entender a la familia que eso, ¿cierto?, no es un antojo tuyo, no es una cosa social, sino que tiene que ver con que ocurren cosas a nivel químico dentro del cuerpo del niño, como tú bien dices, que le va a permitir un mejor desarrollo. ¿Te fijas? Si los padres a lo mejor tuvieran como más conciencia, no tendríamos que estarle quitando las papas fritas ni las Coca-Cola a los niños de las manos, porque los papás los premian con eso, ¿te fijas? Es difícil, Profesora, profe, ¿sabe? Evelyn, ¿quién es que, habla? por ejemplo, yo, pero no sé quién más estaba hablando. No, está hablando Karen, es que como no las veo me es difícil saber quién está hablando, pero dígame. Sí, lo que pasa es que yo estoy en la pieza de mi hermano, entonces no voy a poder activar Ya, Karen. el Ok, video. ok. Pero lo que te decía yo es que es difícil porque yo el año pasado tuve un bebé en sala cuna menor, tenía 9 meses y no se podía sentar solito porque el sobrepeso que tenía ese bebé era mucho. Nosotros lo conversamos con la mamá y decimos, no, tía, si es pura tetita, qué sé yo, pero no me acuerdo qué colega la vio dándole papas fritas con no sé qué otra cosa, y al año todavía se sentaba con apoyo. Este año pasó a la cuna mayor y no se ponía de pie, y todos sus compañeros caminan, menos él. Entonces Por cuando eso, nosotros Karen, hablamos con la mamá, no, tía, si es que no, si yo le doy pura lechecita, no sé qué cosa. sí, Pero Karen, por eso está bien. Yo entiendo que ustedes tienen muchas realidades y podrían contarme, no sé, miles, ¿ya? Porque ustedes están ahí, donde están los niños, ¿cierto? Pero es importante, Karen, lo que vamos a ver un poquito más adelante, que es el trabajo con otras entidades, ¿ya? Y también cómo reacciona el equipo pedagógico y la unidad educativa en términos de la protección de ese niño, porque ese niño va a ser no solo un niño gordito, va a ser un niño enfermo, va a ser un adulto enfermo. Profesora, ¿Ya? es que ¿Sí? yo le quería Evelyn. comentar, lo que pasa es que, bueno, yo conozco de cerca casos de, por ejemplo, si hablamos de los rasgos genéticos que pueda tener un niño. Sí. Por ejemplo, si un niño tiene padre agresivo, eso igual se puede, el niño puede tener, también puede tener esos mismos rasgos agresivos, pero se puede cambiar, como dice usted, ya nosotros aportamos la parte del ambiente y todo, pero esos rasgos también se pueden cambiar con ayudas de, no sé, psicólogos y un montón de profesionales que puedan orientar a la familia o en este caso si uno quisiera, por ejemplo, qué sé yo, con algún niño, hacer un cambio, lograr ese cambio genético, como dice usted, y por lo que yo he visto, sí, ese cambio genético es a largo plazo. No es que se va a hacer de un rato para otro, como ese que se va a cambiar eso, pero si se va trabajando constantemente, se puede lograr, pero tiene que ser un trabajo súper constante. De mucho amor,
Por eso, Sí. Evelyn, vamos a ver un poquito más adelante, yo creo que en la próxima conexión, porque ahora se nos va a cortar, el trabajo interdisciplinario, ¿ya? Con otros profesionales, porque como bien dices tú, ¿cierto? Ahí tendría que haber una intervención de psicólogo, lo más probable, y de a lo mejor un psicólogo muy especializado para que pueda trabajar. Entonces, eso es muy, muy importante. Pero lo más importante aquí para nosotros es darnos cuenta de que el desarrollo, ¿cierto?, se ve afectado, ¿cierto?, tanto por la genética como, ¿cierto?, por el ambiente. Y a lo menos en lo que el ambiente a nosotros nos toca, tenemos que cautelar de que sea el mejor para los niños y las niñas. Sea bien tratante, como les digo yo, no solo que yo diga, no, si yo amo a los niños, a todos les digo que los quiero, pero me llevo pésimo con mi colega, ¿cierto? O atiendo o hablo mal de las familias delante de los niños. Entonces, todo eso es el ambiente, es lo que yo digo, cómo lo digo, mi cuerpo, mi forma de expresar también, ¿ya? No solo que yo a todos los niños les diga que los quiero, ¿ya? Y también, como bien dices tú, el trabajo con otros profesionales que vamos a ver un poquito más adelante, y también, ¿cierto?, el trabajo con familia fuerte, y también en la convicción y en el amor, porque si la mamá se diera cuenta y uno le pudiera mostrar a esa mamá de ese niño que está con sobrepeso todas las enfermedades que ese niño va a tener de adulto, yo creo que la madre cambiaría, porque nadie quiere ver a su hijo enfermo, ni menos que tenga una vida condenada de adulto y para siempre enfermo, si no es solo que esté gordito, es Sí, que pues, va a estar enfermo, ¿te fijas? Sí, Ahí sí. entran igual varios mitos como para que los papás se refugian, porque por ejemplo, el niñito gordito es sanito. Claro, No es así. o cuando te dicen, yo era igual de gordito, Claro, yo igual era o gordito, no, es y que después me puse o mi flaquito. niño es mejor porque comía otras cosas de antes, de chiquitito. Así es, así es. Siempre Entonces, tienen esos respuesta mitos, para todo. es que esos mitos son los que uno con la academia debe derrumbar. Por eso la atención temprana es la atención con la familia también. Uno debe derrumbar eso, porque eso no es cierto, eso es lo contrario. Entonces, tenemos, Profesora, sí, con respecto a lo que decía la compañera, yo creo que se puede trabajar para modificar ciertas conductas en el tema de base genética. Los especialistas podemos trabajar en una área específica modificando una conducta que ya está adquirida, digamos. Y también el tema de la tecnología en los niños pequeños, o sea, no debieran tener acceso a tablet ni celular o sea, en realidad no debieran tenerlo antes de los 3 años, es 0, porque eso igual daña una cierta parte del cerebro. así es. Y eso los papás no lo saben, y por lo tanto tenemos que nosotros decírselo también, y tenemos que trabajar con la familia. ¿Ya? Se va a cortar, El efecto placebo de los tablets y todo eso, el chupete virtual. pero Con eso lógico, los tranquilizan. pero lógico, claro, porque la familia además no está preparada para atender los niños. Está estresada, ¿cierto? Está sobrepasada, y lo menos que quiere es atender a los niños. Lo único que quiere es tomar al niño y llevarlo al jardín. Esa es la realidad, o al colegio. ¿Se fijan? Ya, se va a cortar, chicas, así que voy a mandar inmediatamente el otro link, ¿ya? Porque ya se nos va a cortar. Voy a cortar ahora y nos vamos a reunir de inmediato.